Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra charla de entre semana. Espero que la estés pasando muy bien con los hermanos, las hermanas, que estén pasando un momento muy agradable en compañía de los hijos de Dios. Yo la verdad lo disfruto mucho, hermanos, cada miércoles que nos vemos en las charlas o cada miércoles también en la iglesia y cada domingo también. Bueno, en este momento vamos a ver la segunda parte de Satanás como opositor de Dios. Y vamos a ver qué importante sigue siendo el hecho de que nosotros consideremos lo que Jesús decía al momento de estar enseñando a sus discípulos a orar. Les decía, ustedes deben orar así, pero no olvidemos, perdón, que al final de cómo les estaba enseñando a orar les decía, líbranos del mal. ¿De acuerdo? Líbranos del mal. También decía Jesús, no nos dejes caer en la tentación. Necesitamos constantemente, hermanos, estar pidiendo a Dios que nos salve y que nos rescate. Jesús sabía que Satanás iba a estar día y noche, en todo momento, acosándonos con sus tentaciones. Entonces es importantísimo que sigamos escuchando la palabra de Dios y que sigamos llenándonos de Él y de mucha fe. Antes de comenzar, voy a darte 3 minutos por medio de un video para que te prepares ahí ya tu cafecito y te puedas sentar a gusto para disfrutar de la palabra de nuestro Dios. Y ahorita que regresemos, hacemos una oración para comenzar a analizar la clase. Muy bien.
Vamos a hacer una oración. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por esta nueva oportunidad. Cada cosa que conocemos acerca de tu carácter nos llena, nos fascina, nos sigue ayudando a creer todavía más, a tener más confianza en ti, a caminar más seguros, más estables en nuestra fe y a no permitir que cualquier cosa, Señor, nos haga titubear. Te agradecemos profundamente el que nos sigas permitiendo, Señor, conocerte. Bendice este tiempo, bendice a cada uno de los hermanos, hermanas que están conectados en este momento y que van a escuchar tu palabra. A través de mi Señor Jesús, te oro y te pido estas cosas. Amén. Excelente, hermanos, pues vamos a partir de este momento a ver la segunda parte, Satanás como opositor de Dios. Otro ejemplo más, miren lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 12. Lucas 8:12. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Además, o sea, esto es muy grave, porque Satanás viene para quitarnos el mensaje, para que no creamos, y todo aquel que no cree no alcanza la salvación. La escritura dice que para agradar a Dios necesitamos tener fe, y la fe viene de escuchar la palabra. Entonces Él quiere arrebatarnos el mensaje para que no nos salvemos. Hay muchas personas que no conocen de la Biblia y créanme que están en una situación complicada, pero Dios puede cambiar todo eso, porque cuando vamos a la Biblia y la conocemos, tenemos mucha esperanza. Y Satanás quiere eso, arrebatarnos el mensaje para que no nos salvemos. También como Satanás se opone a Dios, mantiene a los incrédulos bajo su poder. Y esta escritura es muy fuerte. Efesios 2, versículo 2. Vamos para allá. Efesios 2, 2. Miren lo que dice la Biblia. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Satanás mantiene engañados a muchas personas, haciéndoles creer que Dios no existe. La mejor trampa, la mejor mentira de Satanás es hacernos creer que Dios no existe, pero realmente sí existe. Y esa es la forma en que Satanás tiene presos a muchos incrédulos, a muchas personas que no creen en Él, los tiene engañados. Pero desgraciadamente la escritura dice que tales personas tendrán una consecuencia del no creer en Dios. Entonces nosotros somos bien afortunados de que hoy podemos escuchar la palabra y que podemos volvernos a Dios, arrepentirnos de cualquier pecado. Miren lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3 del 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 3 del 8 al 10. Ok, ya estamos aquí. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruirlas, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han creído en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. El llamado del apóstol aquí en esta escritura nos dice, a ver, todo aquel que es hijo de Dios busca con todas sus fuerzas, con todo su corazón alejarse de la maldad de este mundo, porque aquellos que practican el pecado no son de Dios. A ver, pongamos en claro esta parte. Quien practica el pecado es alguien que constantemente está pecando.
Eso es practicar, hacerlo, hacer una acción reiteradamente. Puede ser que a veces un hermano, una hermana, tú y yo nos equivoquemos, pequemos, nos distraigamos un poco, pero eso no implica que practicamos el pecado. Entonces el apóstol Juan nos dice, aléjense totalmente del pecado, busquen que eso no sea una práctica en sus vidas, que no forme en su vida cotidiana, porque aquellos que practican el pecado de manera cotidiana, esos no son hijos de Dios. Entonces hay que tomar en cuenta muy bien esta escritura. Eso es lo que hace Satanás. También el capítulo 5 versículo 19, miren lo que dice de esta carta de primera de Juan. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Este mundo caído, después del pecado de Adán y Eva, este mundo caído está esperando a que Jesús venga por segunda vez para poner todo en orden. Pero mientras estemos aquí, desgraciadamente tenemos que enfrentar a un enemigo que es invisible, pero que además usa a otras personas para hacernos mal. Entonces hay que estar muy atentos. ¿Qué más hace Satanás en contra de Dios? O la forma en que se opone a Dios es pone trampas a los incrédulos y los retiene cautivos para que hagan su voluntad. ¿Habías pensado que hay personas que hacen la voluntad de Satanás? ¿Que Satanás las usa como quiere? Pues nos damos cuenta que es realidad, eso es una realidad en nuestro país, de tantas muertes, tantas personas sufriendo. A esas personas Satanás las tiene controladas totalmente y ellas hacen la voluntad de Satanás. Qué horrible ha de ser esa situación. Ojalá y ninguno de nosotros caigamos en ser un servidor de Satanás, sino un servidor de nuestro Señor Jesús. Amén. Miren lo que dice en segunda carta de Timoteo 2:26. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2 versículo 26, dice la Biblia. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Vamos a leer desde el 25, me parece interesante. Aquí el apóstol Pablo estaba enseñando a Timoteo de cómo ayudar a la iglesia. Dice Pablo, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues solo los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Pablo estaba instruyendo a su discípulo Timoteo y le decía, instruye, ayúdalos, enséñalos, corrígelos, repréndelos, dales la enseñanza espiritual como esa leche materna que necesita un bebé. Dáselas para que puedan crecer, para que puedan escapar de la trampa en que Satanás los tiene cautivos. Wow, qué fuerte es pensar que Satanás tiene cautivas así a personas encadenadas. También Satanás tienta a los creyentes para que pequen. Está en Primera de Corintios, vamos para allá. Una vez más, primera carta de Corintios capítulo 7, versículo 5. Dice, no se priven el uno a otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración, pues deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Aquí Pablo estaba dando un consejo en matrimonio y le decía, pónganse de acuerdo. Si quieren pasar un tiempo de oración o algunos días de oración y estar separados íntimamente por algún momento, háganlo, pero después vuelvan a estar juntos. Dice, no es bueno que un matrimonio esté mucho tiempo separado, sin intimidad, porque Satanás los puede agarrar de ahí para hacer con ellos los que quiera, ponerles una tentación, a las mujeres ponerles tentaciones, a los hombres ponerles tentaciones para que pequen, para que engañen a su pareja. Y Pablo les decía, tengan mucho cuidado con esto. No se dejen engañar, no caigan en la trampa de Satanás. Efesios 4:27, miren lo que dice, vamos para allá.
Estamos hablando de cómo Satanás tienta a los creyentes, nos pone tentaciones para pecar. Efesios 4:27. Dice, porque el enojo da lugar al diablo. Hey, él sabe, Satanás sabe que cuando nos enojamos, no sé cómo tú reacciones cuando estás en casa y de repente te enojas y de repente puedes llegar a pecar, puedes llegar a insultar, puedes llegar a golpear de una mala manera, ¿no? A personas porque estás molesto, porque estás enojado. ¿Y sabes qué? Eh, Dice la escritura, tengan cuidado, no vayan a caer en esta trampa del enemigo, porque él nos pone tentaciones para que pequemos. Satanás también busca engañar a los hijos de Dios. Hay que tener cuidado, miren lo que dice en 2 Corintios 11:3. Estamos hablando de todas las cosas que Satanás hace para oponerse a Dios. Y una de esas formas es oponerse a nosotros, a su iglesia, a sus hijos. 2 Corintios 11:3. Vamos para allá. Pero hay algo que quiero que sepan. Perdón, estoy en Primera de Corintios. Voy a ir a Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Ya estoy por aquí. Dice, pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Wow, o sea, Satanás busca engañarnos. ¿Recuerdan cómo fue ese pasaje de la Biblia donde Satanás engaña a Eva y le dice, pues coman del fruto? Y Eva, no, no, Dios nos dijo que no comiéramos del fruto, si no moriremos. Y Satanás, no es cierto, no morirán. Entonces, lo que hace siempre Satanás con nosotros los creyentes es tratar de engañarnos. Y la mejor forma en que podemos defendernos de los engaños de Satanás es conociendo la escritura. Hay que estar bien atentos. Otra forma en la que Satanás se opone a Dios es que se aprovecha de los creyentes. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. 2, versículo 11. Ya estamos por aquí. Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. El apóstol Pablo aquí estaba hablando de perdón, de que los hermanos se perdonaran unos a otros, porque dice, tengan cuidado de que Satanás no los engañe, de que haya amargura en sus corazones, de que haya pelea entre ustedes, de que haya rencores entre ustedes. Si Satanás los agarra de ahí, los va a engañar y ustedes se pueden alejar de Dios. Era lo que Pablo les decía. Tengan cuidado. Y también, ¿sabes qué? Él va a tratar de destruir tu fe, de aniquilar tu fe, de, de, de que dejes de confiar en Dios. Él te va a hacer que dudes, de que tú pienses, ¿realmente existe Dios? ¿Realmente Dios puede ayudarme? ¿Realmente Dios puede salvarme? ¿Realmente Dios puede ayudarme a que yo tenga una vida diferente, a que salga de una situación complicada? Cuando alguien está pensando así, es porque definitivamente Satanás está queriéndolo engañar. Y la forma de sobreponernos a eso es conocer las escrituras y pedirle a Dios que nos dé todavía más fe para creer más en Él. Satanás, se va a agarrar de problemas, de situaciones difíciles que tengamos para que renieguemos de Dios y digamos, no es cierto, Dios no existe. No es cierto, Dios no es bueno porque mira la situación en la que me encuentro. Si Dios fuera bueno, Él viniera y me rescatara. Y la verdad es que Dios es muy bueno, pero sí necesitamos encontrarlo, buscarlo de todo corazón. Y saben que cuando no estamos con Dios de todo corazón, cerca, de manera constante, no de vez en cuando, sino de manera constante, cuando no estamos así, Satanás nos agarra fácilmente. Y el propósito de conocer a nuestro enemigo, conocer las escrituras,
es que tú puedas hacer una batalla frontal y que puedas salir vencedor y que Satanás no te destruya. Miren lo que dice Lucas 22:31. Vamos al Evangelio de Lucas. No sé, Lucas. Dice Jesús nuestro Señor, Él es el que está hablando aquí. Dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Él va a tratar de destruirnos. Jesús le dijo, Simón, era Pedro, ¿verdad? Le dice, Pedro, Satanás quiere zarandearte, como zarandean el trigo, ¿verdad? O sea, para desgranar el trigo, ya les había comentado cuál es la técnica, lo zarandean el trigo y luego lo azotan en el piso, pa, 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 y luego lo zarandean y lo azotan para que el trigo se desgrane. O sea, Jesús dijo, Pedro, Satanás te quiere traer y te quiere zarandear como si fueras trigo a ti y a tus hermanos. Pero yo he orado por ti para que no te falte la fe. Entonces él va a tratar, no solamente trató de destruir a Pedro y los apóstoles en el primer siglo, él va a tratar de destruirnos, va a tratar de zarandearnos de la misma manera. Hay que estar muy atentos porque él quiere destruirnos. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Por aquí tengo más, otra información. Muy bien. Satanás frustra el progreso del ministerio. O sea, nosotros tenemos un ministerio, hermanos, un encargo de ir a las personas de todas las naciones, de compartir este mensaje de esperanza para que personas tengan un aliento de vida. ¿Sabes? Hay personas que necesitan un aliento de vida, una palabra de confianza, de fe. Y tenemos este ministerio de reconciliar al ser humano con Dios. Pero Satanás aún se opone a ese ministerio porque él no quiere que las personas se salven. Él sabe que va a ser juzgado y que va a ser echado al lago de fuego que dice Apocalipsis, ¿verdad? Que va a ser echado al lago de fuego cuando Jesús venga por segunda vez. Y dice la escritura que venceremos a la muerte, como Jesús la venció. El enemigo que también Jesús tuvo en la tierra fue la muerte. Y él después de ser crucificado resucitó. Entonces Jesús venció a la muerte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Satanás busca atacar a nuestro ministerio. Y miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:18. Vamos para allá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Dice la Biblia, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. A ver si estoy ahí. Perdón, estoy leyendo Colosenses. Sí, es Tesalonicenses, pero es interesante, ¿verdad? Aquí está hablando de los que adoran ángeles, que es alguna práctica también equivocada que Dios no quiere que hagamos. Pero bueno, aquí dice, ahora sí, Primera de Tesalonicenses 2:18. Dice la escritura, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo, y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás me lo impidió. Wow. O sea, el apóstol Pablo quería ir a visitar a los hermanos de la iglesia de Tesalónica y presentarles una ayuda espiritual, pero Satanás ponía alguna cosa, trabas y cuestiones así, y Pablo no había podido ir a visitar a los hermanos para instruirlos, para animarlos. ¿Sabes de qué otras formas Satanás hoy actúa en contra del reino, hermanos? Cuando sabotea tu vida espiritual,
cuando te metes en problemas, cuando me meto en problemas, y ya tiene un elemento menos en la batalla. Cuando nos dejamos engañar, cuando estamos distraídos, pecamos, nos alejamos de Dios, hacemos que también la iglesia sufra a causa de nuestro pecado, de nuestro desinterés, de nuestra maldad. Satanás nos convence, hacemos maldad, nos alejamos de Dios, la iglesia sufre y es como Satanás se opone al ministerio. ¿Tú crees que para Satanás no es un arma poderosa el atacar al ministerio por medio de las personas? Claro que sí. Entonces tú y yo debemos ser conscientes de que lo que hacemos va a ayudar a que el ministerio, el evangelio, la palabra de Dios llegue a otras personas o que por medio de nosotros también Satanás nos use para trabar el ministerio. Así. Entonces, ¿de qué lado estás, hermano? ¿De qué lado estás, hermana? ¿Del lado del evangelio? ¿Del lado del propósito de Cristo? ¿O estás permitiendo que Satanás te use para frenar el ministerio? Y esta escritura viene a ser un ejemplo de cómo Satanás puede seguir estropeando el ministerio de nuestro Señor Jesús. Listo, hermanos, pues aquí termina la clase del día de hoy. Es el momento de poder hacer comentarios con los hermanos. Gracias. Que disfruten la noche. Hasta pronto.